Amen. Un fuerte aplauso, guys. All right. Y ya voy a revisar a ver si no me olvido nada porque después me regañan. Ok. Estamos al tanto. Thank you, my brother. A ver, ¿cuántos están contentos de estar aquí? Amen. El día de hoy tengo la responsabilidad, pero a la misma vez el privilegio de iniciar en lo que viene a ser nuestra nueva serie, en lo que viene a ser el preámbulo o el precursor, como dicen en inglés, para lo que viene a ser nuestro servicio que tendremos el viernes, cuál es el servicio de Navidad. La serie se llama Jesús, el milagro en nosotros. Digan Jesús, el milagro en nosotros. Y ahora el tema o el título del mensaje que me ha tocado viene a ser lo que es un sí que bendice generaciones. Ahora, es muy importante este mensaje para poder llegar al viernes porque hay muchas ocasiones en las cuales como seres humanos tenemos las oportunidades que se nos presentan, ya sean seculares o espirituales. Hay ministerios que Dios a veces quiere poner sobre nuestras vidas y ya depende de nosotros si decimos el sí y el no. Y el propósito del mensaje de hoy día que nos lleva hacia lo que es el viernes es que tenemos que llegar a entender que hay un sí que nosotros tenemos que llegar a entender que llega a ser un sí que puede llegar a cambiar generaciones. Right? Miraba yo anoche en lo que estaba meditando y preparando a través de una ventana que tengo en mi oficina y miraba las luces navideñas festejando y se sentía como un gozo que todos están como presentando al mundo, right? Salimos a las calles y vemos las luces que se ven en todas las casas. De hecho, estaba estudiando y siento un gran temblor y le digo, y le voy a confesar, y mi esposa se tiene que arrepentir con Dios, right? Pero estaba estudiando y siento un temblor y digo, what's going on? Y salgo yo a la ventana de mi hija y veo y estaba un parade, ¿cómo se dice en español? ¿Ah? Un desfile de carros que hacían bulla, que todos tenían luces navideñas. Y les digo yo, niñas, salgan. Pero les dije así, gritándoles porque no me escuchaban porque tenían música. Y mi esposa alcanza a escuchar y dice, girls, get out. Pensando que algo estaba ocurriendo. Y les confieso de que ella salió primero, pero dejó a las 3 niñas, incluyendo a la bebé, en el suelo ahí tirada. Y bajo yo y veo a la niña en el piso y digo, what's going on? Y simplemente les comparto eso porque estamos en un ambiente en la cual nuestra sociedad nos presenta de que estamos llegando al 24 y no quiero minimizar las fiestas navideñas, no quiero quitar de lo que es eso, pero estamos en un ambiente el cual fue un sí, digan sí, que llegó a cambiar la vida de generaciones en las cuales Dios nos está permitiendo, si no lo creen, a través de lo que Él está haciendo por medio de los edificios, a decir un sí colectivamente como una iglesia, pero también hay un sí dentro de ti que necesita salir para que tú puedas comenzar a cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene en tu vida. Wow, no lo creen ustedes. Digan amén. Porque cada uno de ustedes, créanlo o no, tienen un propósito, un plan y hay una voluntad de Dios sobre tu vida. Pero en ocasiones lo que llega a suceder es nosotros rechazando. Disculpen, está pidiendo más de nosotros. Y es donde nosotros tenemos que tomar esa decisión, ya sea lo que nosotros
estabas ayudando, sino se trata del llamado que Dios y la oportunidad que Él te estaba dando para poder bendecir a alguien en la cual tú sales más bendecido. O a veces por personalidad. Conocen a alguien y estos son honestamente los que yo admiro, porque hay personas que tienen una personalidad que dicen sí a todo. Sí a todo. Hermana, ¿puede servir? Sí. Hermana, ¿puede hacer esto? Sí. Hermana, ¿puede? Sí. Y eso that's amazing. Pero hágale así al que tiene al lado. ¿Conoce a alguien maybe que todo es no? No, ya llevo 2 domingos sirviendo. No, a mí nunca me pone. Santo. Ya ven, no soy yo, es Cristo. Right? O quizás mente dice, no, es que yo no puedo. A lo que quiero llegar a que lleguen a entender es de que poder obtener una casa, todo eso son decisiones que tomamos basado en cómo somos y ya sea uno de estos factores. Pero hay una decisión y el diablo que se ponga allá y yo camino por mi camino, pero no quiero saber más de ti, en la cual yo pensaba que eso iba a ser la solución, pero fue una decisión equivocada en la cual regresé corriendo a Cristo y le dije, si tienes misericordia en mí, dame una oportunidad de poder alguien que simplemente habla tu palabra. A lo que voy es de que hay decisiones que intentamos tomar nosotros por nuestra inteligencia o por nuestras fuerzas y pensamos que se trata de lo que nosotros podemos ofrecer. Y aquí es donde se pone bueno. Porque el primer punto viene a ser lo siguiente. Dios no busca a los más capaces, sino busca a los más, ¿qué? Yes. Dios no busca a los más capaces, Él busca a los más dispuestos. Tú no ves que Dios anda con una tableta diciendo, ¿sabes qué? El hermano Sebe, no, él no califica. El hermano Carlos, maybe. El hermano Julián, sí, yo lo veo orar todos los días. Él, sí. No, lo que Dios busca dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, es que Él busca o Él mira el corazón más que nuestras habilidades. Y eso es lo que quiero llegar a comprobar a través de nuestra prédica esta mañana, en la cual podamos entender de que cada uno de nosotros tiene un plan, un propósito y un sí que puede llegar a cambiar generaciones si lo creemos y si nos aferramos al plan de Dios para nuestras vidas. Ahora quizás digan, ok, me hablaste de Danny Wallace, ¿fue de qué? Tenemos de ejemplo, y no voy a entrar mucho porque no se trata de Jonás, pero en la vida de Jonás, cuando él fue presentado el llamado de poder ir a predicarle a Nínive, su decisión fue no, porque no quería, por un enojo, porque él sabía de que Dios iba a llegar a perdonar a Nínive y dentro de él tenía un coraje por esa ciudad porque pecaba y no quería ir a hablarles, entonces él no fue. Pero ¿qué pasó con él? Se llama un pez que vino y se lo tragó. Ahí dejo eso. Mi pregunta a lo que llego con las decisiones que son presentadas a nosotros, especialmente cuando hablamos del llamado que Dios tiene para tu vida. Digan el llamado que Dios tiene para mí y para nuestra iglesia. La pregunta que les presento yo es: ¿cuál será la respuesta a la palabra de Dios en tu vida?
entendiendo de que Dios busca a los más capaces y no a los más dispuestos, quiero llegar al libro de Lucas, capítulo 1. Voy a estar hablando del versículo 26 hasta el versículo 38, donde les voy a presentar lo que viene a ser una historia muy común, la cual muchos han escuchado, la cual el era romano en un en un rango alto, la cual él le dice, contándole la historia, le dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendito tú entre las mujeres. Dios no busca los más capaces, sino a los más dispuestos. Y en solo esos 3 versículos hay una suma importancia que tenemos nosotros que llegar a entender, llegar a poder escudriñar y llegar a apreciar lo que estaba pasando en ese momento. Algo que estaba en mi corazón es de que yo he cometido el error, y es mi consejo a ustedes que no lo hagan de esta manera, pero muchas veces tomamos lo que es la palabra de Dios y la leemos simplemente por leer. Leí el libro de Apocalipsis, ¿qué dijo? Leí todo el Salmos, ¿qué dijo? De la manera que llegamos a leer la Biblia, donde le quitamos la realidad de lo que es, porque es un libro que nos da vida, es el pan de vida, como dice la canción de Icy Hope. Pero cuando miramos esto, no solo vienen a ser historias, y creo que lo he compartido en ocasiones, viene a ser el testimonio de muchos seres humanos tan comunes como tú y como yo, la cual ellos decidieron vivir una vida confiando más en Cristo que nosotros. Cuando leía esto, lo que llegué a ver es de que, si pudiéramos llegar a entender lo que estaba sucediendo en ese momento, eso es lo que nos debería de animar y abrir la mente a llegar a entender, es de que si Dios lo pudo hacer en aquel entonces, lo puede hacer hoy también. Y si a través de María Él pudo hacer un milagro hecho en realidad, ¿qué no puede hacer a través de nosotros? ¿Por qué? Porque cuando el ángel llegó a María, hay clave en algo que dice que llegó a una virgen. Culturalmente hablando, y a esto quiero que lleguen a entender lo importante de esto, porque si les puedo ser honesto, vivimos una vida muy cómoda en los United States, donde ustedes y yo podemos estar libremente predicando y alabando, donde no tenemos el miedo que van a entrar por esas puertas a perjudicarnos por celebrar a Cristo. Pero cuando yo miraba la historia de María, pude entender y decía: wow, God, you're so amazing. ¿Por qué? Porque en su milagro, en su propósito, en su plan, Él decidió llegar a María, donde era una virgen, la cual culturalmente eso significaba varias cosas. Uno, en aquel entonces, y lo hemos dicho varias veces, la cultura de ellos, y hasta cierto punto hoy en día, las mujeres en la cultura que venía a ser judía no tenía lo que viene a ser un rango social, legalmente no se podía defender, y normalmente ella no podía proveer por ella misma. Siempre dependía, ya era de sus padres, de su esposo, o si era viuda y venía a depender de lo que venían a ser sus hijos mayores. Cuando vemos eso, lo que vemos es de que María no tenía posición, no tenía títulos ni recursos. Actualmente desposada, comprometida, significa que estaba ya por estar o tener su marido y vivir con él.
pero aún no estaba, todavía estaba con sus padres. Eso se le presenta, o como dice la palabra, Dios le manda al ángel para que le dé una palabra a ella. Y cuando vemos la candidata que Dios escogió, fue alguien que no tenía, digamos, una capacidad, pero lo que sí tenía era la disponibilidad. Muchos de nosotros tenemos la inteligencia y la capacidad de servir a Dios de una manera tan entregada, pero a veces permitimos, y se recuerdan al mensaje que di donde hablaba acerca del pensar que no somos lo suficiente, en el cual usamos la excusa del yo no puedo. Hermano, quiero que se una con los jóvenes. Yo no puedo, hermano, los jóvenes no son para mí. Hermano, quiero que se una a la alabanza. No puedo, aquí estoy bien en mi banca. Pero lo que llega a ser eso, lo que llega a suceder es de que nosotros comenzamos a limitar lo que Dios tiene para nuestras vidas, no porque Él no nos quiere dar lo que Él tiene, sino porque nosotros decidimos rechazar el llamado de Él para nuestras vidas. Quiero que lleguemos a entender esta clave. Aparte de que María quizás no tenía recursos ni títulos, cuando llegamos a entender lo que es la cultura judía, cuando una mujercita era desposada, lo que eso significa es de que en su vida normalmente eso ocurría cuando ella tenía de 12 a 16 años, cuando se llegaba a casar. Para mí lo que eso conmovió es que para nuestros jóvenes, este es para ustedes por ahorita. Quiero que lleguen a entender de que no hay una excusa por cual la edad debería de ser un limitante en lo que Dios tiene para ti. Que no se trata de que tú eres muy joven, sino se trata de que si tú lo crees, Dios lo puede hacer. Necesito que entiendas, joven, de que hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de ti, pero inicia con el sí que debe de nacer de lo más profundo de tu corazón. Cuando Dios llegue a nuestras vidas, al igual como jóvenes y adultos, que estemos enfocados en lo que es buscar que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y esto es la clave que quiero darles, que Dios escogió a una joven común para traer al Salvador, porque la gloria sería totalmente de Él. Cuando leemos en Lucas los primeros capítulos hasta el 26, Lucas habla también de una mujer llamada Elizabeth, que estaba casada con Zacarías, en la cual ella era una mujer respetable, honrada y que tenía temor a Dios. La cual cuando miramos en lo que viene a ser nuestro sentido común, ella debería haber sido la candidata que Dios tenía que usar, porque ella cumplía todos los requisitos de alguien que honraba a Dios. Pero en su misericordia Dios quiso hacer un milagro para que fuera innegable de lo que Él hizo, que fue solo por Él. Él decidió escoger una joven para cumplir y traer el Salvador y darle la gloria solo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros lo que eso significa es en Proverbios 3:5, que es uno de mis versos favoritos, que es: deberíamos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro entendimiento cuando la oportunidad de decir un sí a Él se presente. Eso nos lleva al siguiente punto que tengo para ustedes, cual es que cuando le decimos sí a Dios, Él nos envuelve con su gracia. Lucas relata que cuando él entra a la casa, se le presenta a María y le dice: eres favorecida, eres bendecida entre las mujeres. El versículo siguiente, 29, dice que ella tuvo temor y pensó en sí mismo, dijo: ¿por qué me estuviera saludando de esa manera? Ella dudaba o cuestionaba por qué la estaba saludando de esa manera. Y entonces le dice el ángel en el versículo 30, le dice: entonces el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Para nosotros que hemos asistido al Instituto Bíblico los miércoles, hemos escuchado esta palabra que se ha presentado varias veces a nosotros, la cual la palabra gracia significa charis, que es traducido como favor o benevolencia, en la cual lo que esto llega a significar es de que María había sido elegida desde ese momento por Dios de manera especial, no por sus méritos propios, sino por el favor divino. Y a eso debemos de llegar nosotros a entender de que cuando Dios nos ha extendido un llamado o ha puesto sobre nosotros un llamado, es de llegar a aceptarlo y guardarlo, entendiendo de que no es por nuestros méritos. No hay nada en mi vida que yo pude haber hecho para ganarme el favor de Dios en mi vida. Simplemente es algo que recae sobre ti. Es algo que Él decide tomar. Y cuando el ángel se le presentó a María, Él simplemente estaba extendiendo lo que viene a ser ese favor y ese llamado. Para nosotros, aunque vivimos en un siglo muy diferente a lo que constantemente leemos y lo que viene a ser lo eficaz que nosotros consumimos para que podamos crecer más en Cristo, lo que debemos llegar a entender es que hay mucho que Dios quiere hacer por medio de ti. Pero van a oír que voy a seguir repitiendo, pero todo depende de la respuesta que tú le das a Dios. Es que ya estoy sirviendo, Brother Christian, ¿qué quieres que haga? Es que no se trata de mí, se trata de qué es lo que Dios te está pidiendo. Analicen esto. Cuando llegó Él a la vida de María, lo que Él estaba pidiendo a ella culturalmente era de que, como las mujercitas están aligadas a sus familias, eso venía a ser a corrompir lo que vendría a ser su reputación. Eso significaba de que sus padres quizás la pudieran haber rechazado. Eso significa que la cultura, porque era muy estricto en ese tiempo, la pudiera haber desechado porque ella había cometido algo según en los ojos de ellos que no era agradable, porque ya estaba. Me llegan a entender la seriedad que esto tenía, mas sin embargo así lo quiso Dios, porque Él trabaja fuera de lo normal o fuera de lo que tú piensas, y por eso es importante que lleguemos a entender de que nada hay imposible para Dios. Pero lo que significa es de que ella estuvo dispuesta a no solo sacrificar su cuerpo, pero a dar su todo por Cristo. Y por eso cuando el ángel le dijo, tú eres favorecida y has hallado gracia ante los ojos de Dios, lo que significaba es de que yo veo que tú no tienes las capacidades, pero tú tienes la disponibilidad, y eso es lo único que Dios busca en tu vida. Lo único que Dios quiere es que tú digas, here I am. Aquí estoy para lo que tú quieras. Aunque signifique de que no va a ser la posición más lujosa en la cual todos griten tu nombre, aunque signifique de que no sea la posición en la cual vas a recibir una compensación, simplemente enfócate en Cristo y Él se encarga de lo demás. Dice la Biblia que Él sabe lo que tú necesitas antes de que tú lo pienses. Entonces, ¿por qué hay momentos en los cuales decimos, no, I'm okay, God, necesito mejor enfocarme en el trabajo? What? No, God, I'm okay, es que mis hijos, si Él te lo dio. No, God, es que lo que están haciendo ellos, si ya están con este edificio, ¿por qué? Es que no se trata de ellos, se trata de nosotros y cumplir el plan que Dios tiene para que generaciones lleguen a ser salvas, aun cuando tú y yo ya no existamos en esta vida. Lo que María tenía era un corazón dispuesto. Para nosotros, cuando nosotros le decimos sí a Dios, Él nos envuelve de su gracia. Esto no quiere decir que todo va a estar bien. Esto no quiere significar de que la vida va a estar daisies and roses, como dicen en inglés, de que todo va a estar, voy a vivir una vida. Van a haber momentos donde vas a ser probado, porque cuando decides seguir a Dios es donde comienzan las pruebas. Comienza, voy a ver si realmente él ama a Dios. No me creen, piensen en Job, no voy a hablar de él. Lo que llega a suceder en el contexto
El ángel llega a María, la asusta, sin hablar, solo lo piensa. Dice, ¿por qué me estás saludando de esta manera? Y el ángel le dice, no tengas miedo, que Dios ha hallado favor, o has hallado tu favor ante los ojos de Dios. Y le comienza a dar su llamado, donde le dice lo siguiente en el versículo 31 al 34. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese fue el llamado de María, el llamado de Dios para la vida de María. Ahora hay religiones que exaltan a María muchísimo y la ponen a veces antes que Cristo, y la realidad, yo les quiero decir que primero es Cristo. Aunque ella dijo sí, la importancia de lo que viene a ser en nuestras vidas es Cristo, pero el ejemplo que tenemos, que mejor que podemos encontrar, es en la propia madre de Cristo, que ella aún siendo una virgen. Y en ese momento quiero que lleguen a entender esto. Es el tercer punto, la cual nuestra disponibilidad abre el camino a lo imposible. Ya entendemos, ya vemos de que los méritos, los títulos, los recursos no existían en la vida de María. Lo único que existía era la disponibilidad, la cual eso llegó a que ella pudiera abrir la puerta para lo imposible cuando ella rindió su vida a Cristo y le dijo, porque en el verso 38 dice lo siguiente, dice que se haga. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entendiendo que hay limitadores dentro de nosotros o factores que nos limitan, la pregunta que surgía es, ¿cuáles son aquellos factores o limitadores que nosotros todavía nos hemos aferrado, en la cual le decimos a Dios, Padre, te entrego todo esto, pero todavía no estoy listo de soltar esto, inconscientemente? ¿Cuáles son aquellas decisiones que hemos decidido no, la cual Dios nos estaba presentando el sí para que nosotros pudiéramos llegar a cumplir el plan y el propósito de Él? Porque en el cuarto punto quiero que lleguen a entender lo siguiente, que el momento que María dijo sí o dijo hágase su voluntad en mí, ese fue un sí que llegó a cambiar generaciones. ¿No me crees? Mira al que está a tu derecha y tu izquierda. El hecho de que nosotros tenemos la oportunidad de entrar en lo que es la salvación de Cristo es porque una mujer decidió decir sí al plan, la palabra y la voluntad de Dios en su vida, la cual llegó a bendecir generaciones de generaciones a través de su Hijo Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hay un sí, y ese es el punto del mensaje, que hay un sí dentro de nosotros que Dios está buscando, en la cual está ligado a nuestro llamado, pero depende de que nosotros abramos nuestra boca y digamos el sí, que nace muy antes dentro de nuestro corazón, antes de que se escuche a través de nuestra boca. Es una disposición de decir, Padre, heme aquí, aquí estoy. María responde al llamado voluntariamente de Cristo. La obediencia, escuchen, de María bendijo a las generaciones. En Lucas versículo 48, cuando va a visitar a su pariente Elizabeth,
dice que ella entra y al nomás escuchar, Elizabeth estaba dentro de la casa y al nomás escuchar que María entró, ya las dos embarazadas, quien venía a ser Juan comenzó a saltar dentro del estómago de Elizabeth porque había sentido la presencia de Cristo. Y en esa conversación María le dice a Elizabeth: he aquí la sierva del Señor. Disculpen, le dice el versículo 38. Pensé que lo había escrito, pero no lo escribí. Y como con los teléfonos, mi memoria ya está al borde de necesitar un cerebro nuevo. No me cabía recordármelo en la cabeza. Pero cuando buscamos en lo que viene a ser Lucas, capítulo 1, versículo 48, hay una clave que dice María ahí, en la cual, hablando con Elizabeth, ella le dice lo siguiente. Le dice: pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante las generaciones me llamarán bendita. Cuando meditaba y analizaba el versículo y el mensaje de hoy, me conmovía lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia en lo que es el poder obtener lo que viene a ser los edificios, porque significa algo más grande que tú y yo. Significa algo más grande de que el nombre de alguien individual, personalmente. Significa de que nosotros tenemos la oportunidad colectivamente en el llamado que Dios le está haciendo a Iglesia Cristiana SE, que nosotros podamos llegar a como María, la madre de Jesús, podamos llegar a bendecir. Quiero que escuches esto y si te puedes poner de pie, porque con esto voy a terminar. Quiero que cierres tus ojos y puedas tener esta visión de la manera que yo la pude recibir. Que a través de lo que Dios está permitiendo y de lo que muchos de nosotros, los cuales tienen sus nombres en esa pared, se han comprometido y han dicho un sí a Cristo, eso nos está dando la oportunidad de llegar a cumplir un milagro, pero también a poder llegar a ser de bendición a generaciones que están por venir. Sí, entiendo que a veces nuestro egoísmo quiere tratarse de cómo me siento yo, right? A veces llegamos a la iglesia y decimos: Padre, lléname, y nos vamos y entonces, ok, ya estoy listo para otra semana y el próximo domingo llego porque no me gusta ir los miércoles porque el peloncito que da la clase de estudio no sabe lo que dice, right? Pero cuando llegamos a comprender lo que Dios está haciendo, es un milagro en hecho, un milagro en acto. Pero lo que está faltando es de que nosotros digamos, y no estoy hablando monetariamente, créeme, porque Dios ya hizo lo que Él dijo que iba a hacer y ese edificio será de nosotros. Pero necesito que entiendan que cuando lleguemos a la tierra prometida, lo que va a suceder es de que Dios va a necesitar las manos, los pies, los corazones y la disposición de cada uno de ustedes, porque para que nosotros crezcamos, lo he dicho, necesitan crecer ustedes para que ustedes tomen el cargo, ya sea de cualquier ministerio que Dios te ha llamado a servir, pero inicia con el sí de la misma manera que María. And this is so cool. Esto es lo que me conmovió. Porque cuando era joven a veces cuestionaba si Dios existía. A través de las acciones que vi que les cometieron a mis padres, comencé a endurecer mi corazón y a crecer en una animosity. ¿Cómo se dice, sister? You're amazing. ¿Animosidad? Voy a inventar una palabra. En un enojo, en una ira en la cual decía: odio a la gente de la iglesia porque solo usan a mis padres y después los desechan y hablan mal de ellos. Hasta que un día llegué a entender esto y es donde dije: Padre,
no me voy a quejar, pero solo te voy a servir. Y tú te encargas de lo demás. Y es esto, es so cool. Hasta científicamente, cuando nosotros nos basamos solo en la ciencia, es imposible, digan imposible, imposible de que una mujer tenga un hijo sin un hombre. Imposible. Pero cuando estudias y buscas, hay relatos, hay datos, hay historiales de fuentes históricas que son respetadas, como hombres como Tácito, que era un historiador romano, como Flavio Josefo, que era un historiador judío, como Pilión el joven, que era un gobernador romano, como Luciano Somasata, que era un sátrico romano, y como el Talmud babilónico. Todos los nombres que nombré afirman que Cristo es real. ¿No lo entienden? Todo lo que acabo de decir afirma, hay datos específicos que dicen, sí, Cristo existió. Flavio dice, sí, Cristo existió en mi era. Pero si Él existió, también llega a darnos a entender de que el milagro que sucedió en María, llegó el Espíritu Santo sobre ella, la sombra de Él la amarró y puso en ella aquel que vendría a ser nuestro Salvador. Pero en ocasiones nosotros decimos, but Jesus exists, pero Cristo existe, significando de que el milagro el cual estuvo dentro de María llegó a tener vida, y no fue por un humano, sino por el Espíritu Santo. Y lo que ella tuvo que hacer es simplemente decir sí a la palabra de Dios en su vida. Mi pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tú le vas a dar a Dios cuando Él habla a tu vida con palabra del verbo? La pregunta de hoy es que Dios está preguntando, escuchen esto, ¿me das tu vida para que Cristo sea formado en ti? Analicen eso. ¿Me das tu vida para que Cristo sea formado en ti? María le dio su vida a Dios y Cristo fue formada en ella para que Él pudiera venir a ser el Salvador para nosotros. Ahora Dios pide, si tú le das tu vida para que tú llegues a vivir, a ser las manos y pies de Cristo, para que podamos bendecir generaciones que necesitan aún escuchar su voz de la oportunidad de la salvación, porque necesitamos llegar a las vidas que quizás han estado sufriendo y no saben a dónde girarse, no saben a dónde mirar, buscando desesperadamente un Salvador que les dé esperanza. Y tú sí puedes ser aquel sí que causa que ellos vengan a los pies de Cristo. Para finalizar, quiero simplemente dar la oportunidad, estando en lo que viene a ser un momento en el cual estamos listos para celebrar lo que es la Navidad, para nosotros el nacimiento de Cristo. Que si ha sido tu primera visita, maybe has estado visitando y te ha gustado, pero no necesariamente le has dado la oportunidad de Jesús que entre a tu vida, quiero afirmarte a través de este mensaje de que Jesús es real y existe, y fue todo por un sí que dio María. Pero lo que eso presenta es de que tú tienes la oportunidad de decir, yo quiero servir a Cristo, o quiero recibir a Cristo como mi suficiente y único Salvador.
Y si eso es algo que tú quieres hacer, como siempre dicen o como escuchamos, nosotros no podemos ver, pero si alzas tu mano y dices, yo quiero recibir a Cristo, quiero que llegues a entender lo siguiente, que es la decisión que nunca vas a lamentar haber tomado. Que es la decisión que no importa lo que estés pasando, Él siempre va a arroparte con su amor y va a decir, hijo mío, eres mi hijo y por ti di mi vida en esa cruz. Si hay alguien, no quiero finalizar sin dar la oportunidad, porque Dios te ama de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí. Si no lo hay, voy a orar, pero quiero que se tomen de este mensaje lo siguiente: que hay un sí muy dentro de ustedes. Solo tú sabes. Solo tú sabes cuando apagas las luces de tu cuarto y los pensamientos comienzan y comienzas a hablar con Dios y le dices, pero ¿por qué fui creado? ¿Pero cuál es mi propósito? Dice, tú ya lo sabes, simplemente que me has rechazado y me has dicho no, cuando yo quiero simplemente que tú me sirvas y yo pueda hacer mi obra a través de ti. Para la nueva etapa que trae lo que es Iglesia Cristiana SE, el sí que Dios busca es de que tú te entregues completamente como María y digas que se haga tu voluntad, para que nosotros podamos llegar a bendecir generaciones, no solo para 10 años, sino para 20, 30, 50, 100 años, donde miren y digan, esa iglesia fue construida en fe, sabiendo de que mi vida lo iba a necesitar en un momento. Yo necesito que entiendan que cuando Dios está pidiendo que tú le entregues su vida, es para que Él pueda formar a Cristo en ti, para que tú puedas ser parte del cambio del ministerio de que Él necesita para lo que está por venir. Hombres, quizás digan, es que él habló de María, eso no me relaciono. José también tuvo que tomar una decisión en la cual decía que él era honrable y no quería infamar a María y la quería dejar secretamente, pero el ángel Gabriel vino a él también y le dijo lo siguiente, le dijo, no temas, toma a María como tu esposa, porque el hijo que él carga es de Dios y tú lo nombrarás Jesús. Entonces, hombre, es tiempo también que comencemos a movernos con la autoridad de Cristo. Mujer, es tiempo que comiences a confiar de que tú has sido creada con un propósito. Es tiempo que tomemos nuestro llamado, nuestra disposición y le digamos a Dios, ¿qué más quieres de mí? Me has dado todo. ¿Qué más necesitas de mí? Quiero más. No digamos no, simplemente le digamos, Padre, aquí está mi vida. Si te sirve en algo, úsala. Pero comienza con un corazón que no está ligado a nosotros, sino conectado a Dios. Cierren sus ojos y hago esta oración y le entregamos el tiempo al grupo. Padre, te doy gracias por el privilegio que nos has permitido despertar. Siempre sabes que te digo eso.